Muy buenas tardes, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viaja a Estambul para las conversaciones de tregua con Rusia que se llevarán adelante este jueves. Mientras tanto, su par ruso, Vladimir Putin, confirmó que no asistirá al encuentro, pero sí lo hará una delegación conformada por altos funcionarios de su gobierno. Tras darse a conocer la ausencia del líder del Kremlin, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que no viajaría a Turquía. Las operaciones de asistencia humanitaria se reanudarán en el enclave palestino a finales de mayo. La Fundación Humanitaria de Gaza, creada con ese fin, estará a cargo. El anuncio ocurre en medio de la intensificación de las operaciones del ejército israelí en territorio gazatí y cuando se cumplen más de 2 meses del bloqueo de la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. En Bolivia, simpatizantes de Evo Morales insisten en que su candidato para las elecciones del 17 de agosto sea el expresidente. Más temprano, el Tribunal Constitucional boliviano ratificó que la reelección presidencial es solo por una vez y sin posibilidad de un tercer mandato. Morales tachó el fallo como sentencia política y partidaria. Iniciamos en Turquía. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viaja a Estambul para participar en las conversaciones de tregua con Rusia que se llevarán adelante este jueves. Mientras tanto, su par ruso, Vladimir Putin, confirmó que no asistirá al encuentro, pero sí lo hará una delegación conformada por altos funcionarios de su gobierno. Y tras darse a conocer la ausencia del líder del Kremlin, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también confirmó que no viajaría a Turquía. El encuentro tiene como objetivo llevar a cabo diálogos directos que permitan encontrar el camino hacia la paz entre los países que están en guerra desde hace más de 3 años. Vamos a la Franja de Gaza. Las operaciones de asistencia humanitaria se reanudarán en el enclave palestino a finales de mayo y estarán a cargo de la Fundación Humanitaria de Gaza, creada en Suiza con ese fin. El anuncio ocurre cuando se cumplen más de 2 meses del bloqueo total de la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, sumida en una crisis de hambre sin precedentes y en medio de la intensificación de las operaciones del ejército israelí en territorio gazatí. En tanto, ascendió a al menos 80 el número de muertos en la Franja de Gaza. El ejército israelí bombardeó este miércoles Jabalia, en el norte del enclave palestino, donde destruyó una escuela en la que se encontraban familias enteras desplazadas. Los ataques coinciden con la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Medio Oriente. El informe es de Manuela Cano. Una nueva escuela en ruinas en Gaza. En Jabalia, en el norte del enclave palestino, este recinto educativo que albergaba a familias desplazadas fue destruido por ataques israelíes. Dejó varios muertos y una infraestructura totalmente afectada. Esta escuela albergaba a miles de personas. Por eso la atacaron y la destruyeron. ¿A dónde se supone que deben ir nuestros hijos? ¿A dónde se supone que deben ir nuestras mujeres? Hacemos un llamamiento a las naciones árabes para que protejan nuestra dignidad, teman a Dios y nos muestren misericordia. Hay hambre, hambruna y ninguna seguridad. Autoridades sanitarias locales dijeron que la mayoría eran mujeres y niños. Israel aseguró que estaba verificando los reportes. Despierten, miren a Gaza y a sus niños. Esta guerra no es una guerra contra Hamás, como dicen, ni contra saboteadores ni terroristas. Nada de eso es cierto. Están librando una guerra contra los niños de Gaza, matando a los niños de Gaza. Todos los que han sido martirizados aquí son niños y quienes fueron martirizados en aquella época eran niños. Están desplazando a los niños. ¿A dónde irán? Despierten. Los nuevos ataques se dan luego de que Israel anunciara el martes que entraría en Gaza con todas sus fuerzas. Esto se da en medio de un plan de ocupación anunciado por el gobierno de Benjamin Netanyahu la semana pasada. Uno que ha sido criticado a nivel internacional. Múltiples países y ONGs han alertado que marca una peligrosa escalada del conflicto y advierten de los inmensos costos humanitarios que podrían derivarse de este. También coincide con la gira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Medio Oriente. Y se da pocos días después de que Hamás liberara a Edan Alexander, el último rehén estadounidense con vida del que se tenía conocimiento.
Tras visitar Arabia Saudita, el mandatario estadounidense Donald Trump se encuentra en Qatar, el segundo país que visita en su gira por Medio Oriente. Ahí firmó acuerdos millonarios, la compra por parte de Qatar Airways de 210 aviones de la compañía Boeing y la compra por parte de Qatar de sistemas de seguridad, especialmente aviones no tripulados, a empresas estadounidenses por un valor de $3.000 millones. El mandatario republicano además pidió a Qatar que lo ayude a presionar a Irán hacia un acuerdo nuclear, asegurando que de lo contrario podría haber un camino violento. Ustedes, Qatar, también están trabajando muy de cerca con nosotros con respecto a la negociación de un acuerdo con Irán, que es el camino mucho más amistoso que verían. Quiero decir, tenemos dos caminos, solo hay dos caminos, no son 3, 4 o 5, hay dos. Hay uno amistoso y uno no amistoso. Y no amistoso es un camino violento y yo no quiero eso. En otro orden de ideas, en Bolivia, simpatizantes de Evo Morales insisten en que su candidato para las elecciones del 17 de agosto sea el expresidente. Más temprano, el Tribunal Constitucional boliviano ratificó que la reelección presidencial es solo por una vez y sin posibilidad de un tercer mandato. Morales tachó la decisión como sentencia política y partidaria. Recordemos que el fallo ocurre tan solo un día después de que el actual mandatario boliviano Luis Arce Catacora renunciara a participar en los comicios presidenciales y pidiera al exmandatario hacer lo mismo. Nos tiene sin cuidado, de verdad, lo que diga o no diga el Tribunal Constitucional, porque sencillamente lo que va a pasar es que Evo está habilitado. Mi mensaje a mis hermanos y hermanas que están con incertidumbre, compañeros, vamos a inscribir el viernes a nuestro hermano Evo Morales con la gran marcha del 16. Vamos a estar todos presentes. Hay que llamar a la gente. Este es un mensaje simplemente para un poco crear caos en la información. De Bolivia nos vamos a Perú. El gobierno de Dina Boluarte nombró a un nuevo primer ministro. Se trata de Eduardo Arana Issa, que hasta este miércoles ocupaba la cartera de Justicia. Su designación ocurre después de que ayer Gustavo Adriáncer anunciara su renuncia como premier de Perú para evitar someterse a una moción de censura. La aprobación del nuevo primer ministro debe ser validada por el Congreso, que dispone de 30 días para tal fin. Nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, con el reporte. Eduardo Arana es el flamante primer ministro de la presidenta Dina Boluarte. La mandataria le tomó juramento tras la renuncia de Gustavo Adriáncer, quien dimitió para evitar la censura del Parlamento. Arana se desempeñaba como ministro de Justicia en el anterior gabinete. Boluarte lo ha nombrado como primer ministro porque es experto en temas constitucionales y negociaciones políticas, virtudes que la mandataria requiere con urgencia para afrontar a sus opositores y para completar su gestión hasta el año 2026. Dina Boluarte ratificó la mayoría de ministros. Esto generó controversia en diversos sectores que exigían cambios en el gobierno. Los gremios empresariales alertaron sobre una crisis política e institucional que padece el Perú y le advirtieron a Dina Boluarte que nombrar a un gabinete en una hora es señal de improvisación. Además, exigieron que se atienda con urgencia dos prioridades: la reactivación económica y la lucha contra la inseguridad. El primer ministro, Eduardo Arana, tiene un plazo de 30 días para presentarse al Congreso con la finalidad de mostrar su plan de gobierno y solicitar el respaldo del Parlamento. Pero algunas bancadas han rechazado al primer ministro y a los demás integrantes del gabinete porque aseguran que representa más de lo mismo, ninguna señal de cambio ni autocrítica. Y adelantaron que Eduardo Arana no obtendrá el voto de confianza del Congreso. Y por si esto no fuese suficiente, algunos legisladores como Roberto Sánchez afirman que llegó el momento de presentar una moción de vacancia multipartidaria contra la presidenta Dina Boluarte con el objetivo de iniciar un proceso de transición transparente. Uruguay despide al expresidente José Mujica. Con flores en mano y entre lágrimas, miles de uruguayos salieron a las calles de Montevideo para acompañar su cortejo fúnebre. Su féretro, colocado en un carruaje y adornado con una bandera de Uruguay, circuló por las avenidas de la capital hasta llegar al Palacio Legislativo, donde permanecerá en capilla ardiente hasta este jueves. Fin del informativo, gracias por su compañía. En breve regresamos con más información aquí en France 24. No se vayan. Estamos de vuelta en este espacio de ciencia y tecnología en France 24. La ciencia y la innovación cambian el ritmo de nuestras vidas. Es un corazón hecho completamente de titanio y ya ha sido implantado en 6 personas. Exploramos los últimos desarrollos tecnológicos y científicos, inteligencia artificial, robótica, aplicaciones y todos los avances en la materia.
Acompáñenme en Ciencia y Tecnología por France 24 y France24.com.